Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla el chino Enoch. Traemos un programita o un programón bastante complicado porque tenemos que cubrir la identidad de algunas personas y tenemos que tratar de proteger la imagen de personas de mucho criterio que le están siendo de gran aporte a la sociedad nicaragüense. Entonces vamos a hablar de varias cosas y como ya saben, pues estamos transmitiendo sin música, creo que a partir de pasado mañana. Mañana retiramos el teléfono que tuvimos problemas. Alguien me dijo, compré uno nuevo, te sale igual. Está saliendo en $100 el cambio de la pantalla. Pero ahí está toda la información de todo, de todo, de todo. Entonces no podemos cambiar el teléfono y dejarlo porque se nos va la información. Entonces vamos a ver aquí que se comiencen a contactar las personas que nos miran siempre. Vamos a tener un problemita complicado por varias razones. Una, por la unidad. Dos, porque por primera vez en muchos años, aunque puedan hablar del año electorero 2021, pero que en realidad no fue importante en unidad. Creo que el mayor esfuerzo de unidad se hizo hace poco. Y vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de los esfuerzos por dividirnos y de los mentirosos. Y ojalá podamos comunicarnos. Yo ya sé que no me aparecen quienes están conectados. Bueno, ya saben lo que hace la dictadura tecnológicamente. Así es que vamos a entrarle y va a estar interesante este programa del día de hoy. Bienvenido a Carlos Valle, un abrazo mi hermano. Bienvenido Pablo Cano, Harold Vendana, Berta, un abrazo. Carlos Valle. Saludos, Chino Enoch, dice Carlos Valle. Este programa de hoy va a estar interesantísimo. Interesantísimo, fundamentalmente, Bianca González, Ludwig. ¡Oye, Ludwig! Pútala, me voy a desmayar, man. Te habías perdido. Yo no sé qué te había hecho, pero cuánto me alegra verte. Y va a estar un programa complicado porque dentro de este espacio de hoy voy a tener que cuidarme de mencionar algunos nombres, pero me alegra. Harold Vendana, Alifuente, bienvenido. Que a pesar de que yo no soy católico, pues la Iglesia Católica siempre está presente. Y eso significa esperanza. Yo no soy católico. Y los 6 sacerdotes
que venían con nosotros entre los 222 lo saben. Pero yo no puedo negar, dentro de esta lucha que es de hombres, esta lucha no es de espíritus. Omancito Gómez, bienvenido. Jairo Cruz, bienvenido. El papel preponderante de la Iglesia Católica, y yo no soy católico. Yo estuve 2 años en un orfelinato, por decirlo así, católico, por el terremoto. Y les agradezco mucho. Pero yo no soy católico. Tampoco soy ateo, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ese pleito de católicos y evangélicos. Elvin Lira, bienvenido. Saúl Enoc Godínez, bienvenido. Perdón, que lo único que nos trae es división. Siempre he dicho que esta lucha no es de católicos ni es de evangélicos, pero que algunos medios de comunicación, Franklin Solís, bienvenido, convierten una lucha de católicos y evangélicos, no sé si de manera consciente o de manera inconsciente, pero que le permite a la dictadura dividirnos en católicos y evangélicos, cuando lo que tenemos aquí es una lucha de los nicaragüenses contra la dictadura. No es una lucha de católicos o de evangélicos. No. Cuando te reprimen, cuando te torturan, cuando irrespetan tus derechos humanos, no se los están irrespetando o violando esos derechos a un católico o a un evangélico. Se lo están violando a un ser humano que es nicaragüense. ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque cuando a mí en el infiernío me hicieron arrastrarme más de 1 hora desnudo delante de mujeres y testigos, Yuran Suazo en su entrevista a Miguel Mendoza le dijo: lo que le hicieron al chino es denigrante. Amílcar Benavides, bienvenido. Rigel Ril, bienvenido. Franklin, bienvenido. Pues a ese hombre que estaba desnudo, que era el chino Enoc, y que Yuran Suazo lo vio, lo que me hicieron en el infiernillo, no estaban arrastrando a un católico, no estaban arrastrando a un evangélico, estaban haciendo que se arrastrara desnudo y delante de mujeres a un ser humano nicaragüense. Y no me estaban haciendo eso porque era católico o evangélico. Me estaban haciendo eso porque representaba a un sector del sandinismo histórico que no apoyábamos a Daniel Ortega.
Y esto lo aclaro porque soy cristiano y porque abandoné cierto tipo de posiciones. Bienvenido, Rigel, bienvenido. O bienvenido, no sé si es hombre, mujer o de hombre. Y al que estaban arrastrando ahí, yo creo que ni sabían que era cristiano, o se había hecho cristiano, porque fui ateo más de 20 años, y por determinada experiencia me hice cristiano. Francis Navarrete, bienvenida. Entonces, después de la huelga de hambre, el maltrato en el Chipote, yo creo que la huelga de hambre más grande o más larga en el Chipote que hubo fue la que este servidor tuvo. Yo creo que eso nadie me lo puede negar. Pero la huelga de hambre no la estaba haciendo un católico. La huelga de hambre no la estaba haciendo un evangélico. La estaba haciendo un nicaragüense consciente de lo que estaba pasando en Nicaragua. Y cuando yo después del Chipote al Infiernillo, que me hicieron prácticamente arrastrarme desnudo, y eso es testigo Yubran Suazo, al que desnudaron, al que hicieron que se desnudara, no fue a un católico ni a un evangélico, fue a un ciudadano nicaragüense que además de eso había luchado más de 3 años contra una dictadura que era el somocista, y ahora me estaban aplicando los métodos de esa misma dictadura, pero que era una nueva dictadura, la de Daniel Ortega. Guillermo Hidalgo, bienvenido. Rolando Sandoval. ¿Por qué estoy tocando estos temas? Y ahí me disculpan, no hay himno nacional, no hay canción, se me fregó el teléfono. Siriaco Calvo, bienvenido. Rodolfo Rolando Sandoval, bienvenido. ¿Por qué en los últimos o las últimas semanas, y como se acercaba la Semana Santa, y a veces para mí es sospechoso todo. Aquí es difícil decir quién está libre de culpa. Santo Raimundo Matute, bienvenido, hermano. Y yo a veces pienso mal de aquellos que tratan de enmarcar cuando se acercan días como la Semana Santa, un pleito de católicos y evangélicos, que es lo que le conviene a la dictadura. Y le mandás a decir en privado, en el Messenger, mae, es pura paz lo que estás haciendo. Mira que estás dividiendo a la sociedad nicaragüense en católicos y evangélicos. Esta es una lucha de los nicaragüenses. Eso está caminando, Siriaco. Y cuando lo que hay aquí es una represión para el pueblo nicaragüense, no importa que sea católico y evangélico, y algunos no se preocupan, se dedican a armar un pleito de católicos y evangélicos, inmediatamente comienzo a sospechar de esa persona. Jerónimo, bienvenido. Félix Caballero, bienvenido. Ana Alvarado, bienvenida. Y comienzo a sospechar
porque uno les advierte, les dice, este no es un pleito de católicos ni evangélicos. Lo que tenemos en Nicaragua es un gobierno autoritario, es una dictadura criminal en contra de los nicaragüenses y no es un pleito religioso. ¿Por qué quieren convertir la situación de Nicaragua en un pleito religioso? No jodan. Lurben, un abrazo, hermano. Ana Alvarado Acuña, un abrazo. Y ahí es donde comenzás a sospechar de todo el mundo. Javier Acevedo, un abrazo, hermano. Ronnie González, bienvenido. Juan Ramón Matute, Javier Acevedo, un abrazo a todos. Entonces, ¿qué pasa? Para mí se vuelve sospechoso cualquier persona que pretenda hacer un debate religioso de la lucha por la libertad de Nicaragua. Luis Alía, Valenzuela, un abrazo. ¿Por qué? Porque aquí han sido reprimidos católicos y evangélicos. Si la fe baja y no los han reprimido porque son como 4. Freddy José Mallorquín, bienvenido. Jorge Lenín Peña, bienvenido. Vale, Valeja Renata, tenía mucho tiempo en no saber de vos. Un abrazo para tu madre, para tu padre, para vos. Sobre todo para vos. Que en los momentos más difíciles, recién llegado, como con 3, 4 días de bienvenido a Estados Unidos, me diste la mano. Gracias, Valesca Renata. Walter Luna, bienvenido. Entonces, en estas cosas yo creo que hay que ser claro. Esto no es un pleito de evangélicos y católicos, pero a mí me llama la atención grupos de personas de que como está la Semana Santa, 15 días antes comienzan un ataque de misericordia contra los evangélicos. Y yo poco miro a los evangélicos metidos en el pleito. No les estoy dando la razón ideológica o sectaria, como lo quieran llamar, religiosa. Pero el ataque es del sector católico y misericordia. Y en una situación como la que estamos viviendo en Nicaragua, llevar a Omar Álvarez, Marlon Martínez, Walter Arau, Pedro Barrio Cantillo, bienvenido. El pleito que tenemos contra la dictadura, un pleito entre católicos y evangélicos, es ser hijo de puta. Es prestarse al juego de la dictadura y ya les voy a explicar por qué. Aquí se vendió la idea de que solo la Iglesia Católica estaba siendo perseguida. Una falsedad increíble. Jorge Lenín Peña, bienvenido. Don Omar Martínez, bienvenido. ¿Y por qué te tapas la cara, don Omar? Omar Álvarez, bienvenido. Marlon Martínez, Walter Arao. Eli Guadalupano, bienvenido. Explícame. Don Omar, ¿por qué te tapas la cara? Entonces, ¿cuál es el problema? De repente queremos convertir
la situación de Nicaragua en una lucha de evangélicos y católicos, cuando todos nos necesitábamos. Claribel III, ay, Claribel tenía rato de no saber leer Claribel, su hermana de la Yasmina, ¿verdad? Y entonces, el ataque, y a mí me llama la atención de manera poderosa, porque el ataque es más grande de los católicos y los evangélicos ni se defienden. Y llego a una conclusión: ¿a quién le están haciendo el juego? ¿Por qué? Porque están tan a katana. Hace como 10 años, los evangélicos y los católicos se disputan quién es mayoritario, y sucede que un año el 55%, el 51%, nadie ha pasado de ahí, lo tienen los católicos. O sea que el 49% lo tienen los evangélicos. El otro año, de acuerdo a las estadísticas, censos, lo que sea, el 51% lo tienen los evangélicos y el 49% los católicos. Hace mucho tiempo ya que en Nicaragua ni evangélicos ni católicos son mayoría. Y aunque no les guste, esa es una verdad. Tan a katana. Un año son 51% y 49% uno, y el otro año es 51% y 49% el otro. Pero creo que ese pleito sectario, no, porque solo a uno le dicen que son sectas los evangélicos. El catolicismo ha habido sectas que no es jugando. Entonces, bueno, yo no voy a discutir con nadie, las estadísticas ahí están. Léanlas. Y no vengo a una discusión religiosa. Vengo a una discusión política, que si son malos católicos, que si son malos evangélicos. A mí eso me vale pelero. Para mí existe un solo Dios. Y punto. Romel Salinas, bienvenido. Y tienen más de 10 años, que 51% es uno, que 51%. Aquí lo que existe es un problema más serio todavía. Si bebés guaro, si te tiras tu churro, si andas puteando, sos católico, porque ahí se permite todo. Y meten como católico a todo mundo, porque no es evangélico, pero bacana ley, creo en Dios. Pero vos te encontrás con Dega, 2 iglesias evangélicas. Ay, bueno, a una ermita que está en y son 23 barrios. Pero en cada barrio hay 3, 4 iglesias evangélicas. Entonces, esa estupidez de querer relacionar o querer poner que el problema de Nicaragua de evangélicos y católicos es una estupidez tan grande como ser ateo. Hay que me disculpen los ateos, ¿verdad? Porque el 99% de los nicaragüenses somos creyentes. Y que conte, yo me hice creyente en el año 2000 por una experiencia y pasé como 15 años siendo supuestamente ateo. Entonces, cuando llegamos a lo político,
JLM Mejía, que me cae muy bien con el JLM Mejía, porque podemos debatir taco a taco, lo que no le gusta, lo que me gusta. Un abrazo a JLM Mejía. Halcón Peregrino, un abrazo, hermano. Alberto Torres, un abrazo. Ramón Horacio. Entonces, yo no voy a entrar aquí, como ya Ramón cree que me va a distraer, que somos la mayoría. No, a mí no me interesa quién es mayoría. A mí lo que me interesa es Nicaragua. Johnson, ¿qué pasó? Este es un cuñado de mi hermana costarricense. Y entonces, no, fíjate qué interesante lo que dice Omar Martínez. Y no porque mi familia sea evangélica, yo me crea, voy a ser subjetivo. No, yo quiero ser objetivo. Pero es bonito lo que dice aquí Omar Martínez. Linda Chino, así es, ni siquiera van a misa, ni cumplen con los ritos católicos y todo aquel que no es evangélico u otra religión lo meten en el saco de los católicos. Es que es cierto. Bebé Guaro se hizo católico y nunca va a misa. Para mí el católico es el que va a misa, va al Santísimo. Y eso es poca gente. Robert Suárez, bienvenido. Yuli Salina, bienvenido. ¿Y por qué estoy tocando este tema y que no me voy a ir ni del lado de los evangélicos ni de los católicos? Sino porque este tema últimamente lo están promoviendo. ¿Y a quién le conviene promover una división de católicos y evangélicos? A la dictadura. Lloran Misael, Calleja, Marayaga, Miriam Montalbán, un abrazo Miriam, Yuli Salinas, Pablo Moreno, Robert Suárez. Entonces, para mí era interesante tocar este tema, además que es un tema que apasiona mucho. Post JLMMI, L Mejía, vos, Ramiro Guara, bienvenido, Tipitapa. Pero es cierto lo que yo te digo. En un bar, en mi pueblo, hay una iglesia, dos ermitas, y hay como 30 iglesias evangélicas y todas están llenas. Entonces, querer revolver el cebo con la manteca desde el punto de vista de la situación política de Nicaragua nos divide. Nos divide y a veces me preocupa que pareciese como, ay, Dana, ¿qué pasó, Aitana? Un abrazo. Saludos a la familia Benavides, Sánchez Benavides. Aitana, tenía rato de no saber de vos. Entonces, esa situación donde a la dictadura le conviene que estemos peleando católicos con evangélicos, porque aquí, dejémonos de vara, 98-99% del pueblo nicaragüense somos creyentes, evangélicos o católicos, creyentes y un solo Dios verdadero. Dunia Lugo Padrón, un abrazo. Y esto, yo creo que era tiempo de tocarlo. Siempre me han recomendado no tocarlo, porque vienen con el cuento. Dunia Lugo Padrón, bienvenida. ¿Qué va a faltar el respeto religioso? Fíjate que cuando yo era ateo, porque no van a respetar mi derecho de ser ateo. A ver, cuando yo era ateo, ¿por qué hijo de puta no me van a respetar mi derecho a ser ateo? ¿Por qué me tenían que obligar a ser creyente? Si ese es mi derecho.
Exacto, Pablo Molino. Dejémonos de vara, chino. La dictadura revuelve el agua para quedarse frescos pescando. Así es. Por eso estoy metiéndome a este tema. Un tema que es espinoso. No crean que es fácil, pero lo domino. ¿Pero qué estamos hablando de los 80, Alberto Torres? En los 80, dos facciones, uno financiado por Estados Unidos, en el tiempo que Estados Unidos estaba en el atraso, ahora Estados Unidos es democrático, y el otro sector con los rusos, autoritarios, antidemocráticos, nos obligaron o nos llevaron a que nos enfrentáramos. Los 80 terminaron hace 34 años, Alberto Torres. Juzgame por lo que estoy haciendo hoy, a excepción de los criminales. En este espacio de lucha, aquí los únicos que no tienen espacio son los criminales, los que tienen las manos manchadas de sangre. Pero yo voy a estar en los 80 y no paso mi mentalidad de los 80. Me quedé atrasado. Decía Mohamed Ali, si yo pensara como pensaba hace 30 años, es que perdí 30 años de mi vida. Entonces, hace 30 años no había celulares. Hace 30 años los satélites no eran proliferados. Hace 30 años ni computadora. Yo creo que la primera computadora que llevé a mi casa fue ahí como en el 96. Entonces, si nosotros no nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, nos volvemos anacrónicos y queremos ubicar pensamientos del pasado en hoy. Entonces, decime. Y eso se lo aplico inclusive dentro de los presos políticos que venimos aquí en Estados Unidos. Pero Jorge Menocal, eso hace más de 30 años. Estamos hablando de hoy, no estamos hablando de revolución. Hoy no tenemos que hablar de revolución, de izquierda, derecha, lo que sea. Hoy tenemos que hablar de democracia. Y en la democracia tienen cabida todos y el respeto del derecho de todos. Ya que la revolución es pura paja. Yo ya superé esa etapa, ya no me quedé en el anacronismo. Me quedé en lo que hoy es necesario, la democracia, donde sandinistas, somocistas, que no tengan las manos manchadas de sangre, conservadores, liberales, contra militares, tenemos el derecho a participar igualitariamente de los derechos que se derivan de la democracia. Entonces, ese pleito de querer llevar un pleito de es que a veces da risa. Y ya vengo. Vamos a hablar un poquito de la Semana Santa, con la intención de aportar a que en el proceso político no tiene que existir ninguna incidencia religiosa. Esa es buena, Jorge Menocal. El problema es político. Tenemos una dictadura cuya función es cubanizar al pueblo nicaragüense. Fíjate que no. Se parece, pero no. Déjame ir al baño.
Ya te explico por qué no, Jorge Menocal. Eso es importante. Es que hoy estamos como saco y rajo, ¿verdad? No, vamos a conversar. No voy a venir a imponer un tema hoy. Entonces, dice, el problema es político, tenemos una dictadura cuya función es cubanizar el pueblo de Nicaragua. Fíjate que no. Más bien es rusificar. Y hacen una mezcla. ¿Cómo es que se llama cuando se mezclan las razas? Un híbrido de 3 o 4 tendencias y te vienen pariendo algo increíblemente terrible. Porque si se fuese la cubanización, ya hubiesen eliminado los partidos. Entonces, tienen los partidos que les conviene tener. Todos los partidos están encabezados por sus agentes, por sus cómplices. Por eso ganaron el 2006 sin contar el 10% de los votos. Porque tenían reclutado al ratón Montealegre. Entonces, más bien una rusificación. ¿Por qué? Porque a lo externo del partido, o sea, hacia la sociedad, no existe libre mercado en Cuba. En Nicaragua sí. En Nicaragua existe libre mercado. Pero ese libre mercado es controlado por el capital de los cómplices del orteguismo. Llámese empresa privada y llámese la testaferrería de ladrones que son los nuevos capitalistas. Entonces, en Cuba se impone una sociedad supuestamente comunista con una élite cortita, que no es el 2% de la sociedad cubana, que maneja. En Nicaragua no. En Nicaragua te imponen un capitalismo salvaje, donde se mantienen por las remesas, donde hay libertad de precios, pero controlados por ellos. Por eso no es una cubanización, es una rusificación. Eliminan a los candidatos a presidente, eliminan a los enemigos políticos. En el 2021 se vio y evidente, mandaron echar preso a todos los candidatos o precandidatos, porque cualquiera le podía ganar las elecciones a Daniel Ortega. Y mataron a Gerti, mataron a Guadamú, bueno, un día voy a tener que contar todo, pero no siempre es el momento. Entonces, en Rusia, que comenzaron hace más de 20 años el poder de Putin, asesinaron a Navalny, asesinaron al otro. Se han tirado como 20 dirigentes o los echan presos. Lo mismo ha hecho Nicaragua. Para sacarte del juego, te matan a un dirigente, te matan a un candidato o te echan preso. ¿Entienden? Entonces, no es cubanización, porque en Cuba no hay comercio libre y en Nicaragua sí. Pero el comercio libre es controlado por la cúpula del poder, porque la empresa privada y los nuevos ricos, los nuevos empresarios privados y testaferros, funcionan como una sola clase en el poder. Entonces es una rusificación. La mafia rusa, la mafia danielista, ligados allá a la mafia, asesinatos en Rusia, ligados en Nicaragua al crimen organizado, al narcotráfico. Entonces es una rusificación. Rolando Olivares, Aoni Vanegas, Moisés Zamorán, Carlos Suárez, Omar González, Alberto Torres, bienvenido, Pablo Moreno.
Marco Quintero. ¿Van comprendiendo? Entonces, no es... ¿Cuál es el problema? Aquí hay unas cosas que todavía no quieren entender algunos. Aquí ya no es de comunismo, hombre. Aquí yo no sé por qué se enredan la vida. Tengo un localizador que me dé el FBI. Y haciendo mueca, mira. Estamos en la era de la tecnología. Entonces, y ahí es donde nadie quiere entender, primero, que el pleito de izquierda y derecha no existe en Nicaragua. No existe. Existe el pleito de ricos. Y la imposición de los nuevos ricos. Entonces, el gobierno de Nicaragua no es de izquierda. El gobierno de Nicaragua es de capitalismo salvaje, como lo dijo el Papa. Y 3, 4 pendejos que todavía se creen el cuento de que Daniel es revolucionario y el Mesías de la izquierda. Mentira. Mentira. Tati Olivas, bienvenida. Imagínense, hoy vamos a platicar, no tengo un tema en específico. Vamos a platicar. Imagínense que en Nicaragua engañan a un par de tontos de menos del 5% del sandinismo que todavía apoya a Daniel Ortega con el cuento de la revolución. Pero por otro lado, sacan desde septiembre de Radio La Primerísima al Chele Gripe y otros tontos que se dicen hasta sátiros o satíricos o programas de sátira y quieren engañar a la gente. El Chele Gripe está preso, el Chele Gripe, y la dictadura los empuja a decir eso con sus actitudes. Y les voy a explicar por qué. El Chele Gripe, el otro día me preguntaron a mí, y no dijiste nada del Chele Gripe, que me tiré un video de 4 horas, o de casi 4 horas, pero al final lo expliqué como en 6 minutos. Pero nadie le puso mente porque era muy largo el video. Pero el Chele Gripe ha sido un manipulador toda la vida. Era agente del F4 cuando estaba en la ANN. Si alguien ha participado en la revolución, tiene que saber lo que es la ANN, la Agencia Nueva Nicaragua. FP o AFP, Agencia Fran Press, es la agencia francesa de prensa. La otra, bueno, en Nicaragua, en la revolución, crearon la Agencia Internacional de Prensa, que se llamaba la ANN. Ahí trabaja el Chele Gripe. Había un sector del UOI
que lo atendía como agente de la seguridad. Desde entonces viene jugando para aquí y para allá. Y una vez que había un pleito en varios municipios, enviaron al Chele, porque en el Chele era el sandinismo histórico, porque él siempre se ha mantenido con el discurso de Carlos Fonseca, de la revolución. Nadie pedía, nadie reclamaba, todos murieron por la patria. Nadie dijo que moría por la patria, sino que murieron. Nadie reclamaba nada para sí mismo. Y con eso se hacían millonarios los dirigentes. Y él con su chagüite domaba a la base del sandinismo, de no tenían derecho a reclamar nada. Me está dando frío ya. Entonces, y fue engañando a la gente y planteándole los planteamientos históricos del frente, que nadie pedía nada para sí mismo, que todo era por mística, que cada quien rendía, igualito como el pastor. El pastor que sabe que se está enriqueciendo o que se están enriqueciendo sus cómplices y le dice al rebaño evangélico de la iglesia: no clavé, porque usted no puede juzgar. No juzguéis, dice la palabra. Ellos van a obtener su castigo y eso y lo otro, pero vos no clavé, porque Dios es el que le va a imponer el castigo al piñatero del diezmo, al sinvergüenza del diezmo o de la limosna. Ni más ni menos, eso es lo que hacía el Chele Grisbe. Y él promovía dentro de la base, aunque él ganaba millones en pauta publicitaria, ese cuento. Pero como el sandinismo, como línea de pensamiento, se vuelve incómodo para Daniel Ortega, para la Chayo, porque el ser sandinista, como yo lo asumí en un tiempo, Javier Arce, bienvenido, Rodrigo Merebú, Ivanov, Tinoco, bienvenido, Rolando Olivares, Adoni, Moisés Zamora, Alberto Torres, Rafael Bermúdez, Pablo Marcos Quintero, bienvenido. Entonces, como ellos se vuelven delincuentes, la piñata de los 90, de donde surgen 320 empresas que hoy tienen en todo el mundo, al punto que engañaron a la gente con Unión Fenosa, y los dueños de Unión Fenosa eran los danielistas, el capital de Daniel, eran los dueños de Unión Fenosa, y le echaba de clavo a todo el mundo. Y cuando Daniel llegó al poder, pasó 2 periodos y hasta el 2020 que nacionaliza nuevamente la distribución de la energía que tenía Unión Fenosa, que después se llamó Gas Natural y eso. Y de esa manera engañan a la gente y nacionalizamos la energía en Nicaragua con 10 millones de dólares. Si esa mierda vale 100 millones. O sea que cualquier gobierno con 10 millones de dólares hubiera podido renacionalizar nuevamente la energía o las líneas de distribución que tenía Unión Fenosa, después Gas Natural. Y así engañaban a la gente. Y los dueños de Unión Fenosa eran ellos. ¿Qué hicieron? Renacionalizaron la energía o la distribución de la energía,
Pero mantenemos los compromisos privados. Y sucede que todo lo que manejaba Gas Natural, antes Unión Fenosa, ahora lo maneja una empresa que se llama Cuba Electric. El corte de la luz, el cobro de la luz, Cuba Electric. Un pendejo que tiene de nacimiento israelí, nicaragüense, hondureño, creo que se llama Oscar Cuba. Le voy a contar un día toda la historia. Tengo una información bomba sobre eso. Incluso cómo se robaban licitaciones sobre energía, lo tengo. Todo en su momento. Y así sigue privada la energía en Nicaragua. ¡Ay! Yajachimba, Daniel Ortega renacionalizó lo que era Unión Fenosa, después Gas Natural. Y dieron ese cuento en el 2020. Enero del 2021. Ya nuevamente la energía es de Nicaragua. Mentira. Lo maneja Cuba Electric. Y el hijo de puta es cónsul para Israel. Bueno. Entonces, todos esos engaños que le han venido metiendo a Nicaragua es la manipulación que le hacen a un sector que se dice sandinista. Porque Daniel es el gran héroe, prócer, delincuente, que es lo que es este cabrón. Y así han ido manipulando en todos lados. Tati Oliva, bienvenida. Y se llega a un momento que descaradamente mandan a desaparecer la bandera roja y negra, mandan a desaparecer el himno del Frente Sandinista, porque ellos se sienten más cómodos tratando con Estados Unidos y entonces son democráticos, pues. El problema es que tienen un compromiso histórico con Cuba, con Putin. El problema es que entran en contradicción con la empresa privada que se había hecho aliado de ellos. Y hay que me perdonen, Chanito, o José Adán, pero sabe que es cierto. Y llega un momento, desde tiempo de Doña Violeta, que es lo que no dice medio mundo, y eso es lo que me arrecha a mí, porque todo el clavo fue cuando el trompudo llegó al poder. Mentira. El sistema de corrupción viene de Doña Violeta, pero no es culpa de Doña Violeta, es culpa de Humberto y los amarres que tiene con Toño Lacayo. Es más, yo no puedo culpar de esto a la Cristiana, porque fueron business de su marido, Toño Lacayo, que murió de manera rara, si es cierto. Bueno, que no puedo decir que hay un motivo de rareza, esa es otra cosa, pero que murió de manera rara, en el helicóptero y toda la vara, y se murieron 3 gringos, ahí 2 gringos.
Entonces, todo este business no crean que comienza cuando Daniel Ortega agarró el poder en el 2007, enero, que ganó la elección del 2006. No, todo esto es un gran negocio que viene desde hace rato. No es en el 2006-2007. No, ellos se capitalizan 16, 17 años, se quitan el color, se reconcilian con la iglesia, se alían con el capital, que ya son testaferros, y agarran el poder, lavándose la cara, pidiendo perdón, reclutando al cardenal Obando, y todo un show. No es de la noche a la mañana todo esto. Regresaron al poder cuando quisieron regresar. Y comienzan a querer vivir en el mundo democrático de Occidente, pero hay algunas cosas que no se podían tolerar. Este mismo proceso de capitalización lo comienza a hacer Putin en Rusia 4, 5, 6 años antes que el frente. Prácticamente la escuela de capitalización de Daniel Ortega se la aprende a Putin. Forma la mafia rusa, aquí se formó la mafia de Nicaragua, con el robo de la ayuda venezolana, con la piñata, con los testaferros, la mafia rusa que mata, que trafica. Aquí, Daniel Ortega aliado con el narcotráfico de la FARC, del cartel de los soles, y Putin se convierte en una escuela para Daniel Ortega. Vos estás loco, JLM Mejía. 10.000 veces él me ha explicado, 10 millones, estás loco. 500 millones de dólares le regaló el CAFI a Daniel y se los piñateó a la Carebarro. $500 millones fueron para hacer oposición y los principales elementos fueron el Parral Vallejo en el transporte y el 6% en las universidades. Ambos lo financió con las ganancias del Parral Vallejo y con el 6% que le daban. Y estaba Alejandro Serrano Caldera, que no diga verga Alejandro, que sabe cómo es. 500 millones son, no 10. Yo no sé si me está tirando esa como son sacamiento para que diga la cantidad, pero sí ya lo he dicho en muchos videos. Entonces, esta sinvergüenzada se viene dando desde hace rato. Entonces, muchos preguntan lo del Chele Gripe y creen que yo no lo expliqué. Claro. No, vos estás loco, Jorge Menocal. Ahí está caballo. Eso fue como en el 97, 96. El Neptuno. Ahí estaba Archibaldo Show metido. 96. Y que incluso se ponía barata la coca. Estuvo hasta 10 Córdoba la bolsita de coca. En Managua. A 100 pesos un vasito de cepol lleno de coca. Con el Neptuno fue en los 97.
Entonces, este proceso ha ido, a mí lo que me da pesar es de algunos sandinistas bueno, en mucha medida cierto nivel de oposición. Archibaldo Chow, ¿sí o no? Ahí vivió en Ciudad Sandino. Perdón, en San Judas. Para ver que no te estoy mintiendo, yo conozco esos casos. Sí, el Neptuno. Pero fue en 96, 97. Ese, vos, chino, puta, ¿cómo sabes? No estaba ahí. Ya vamos a entrar a lo de la chela gripe. Deben ir. Miren, les voy a explicar algo porque a veces la gente me dice, mucho te levanta el chino. Bueno, yo creo que en eso consiste la naturaleza de mi programa, que yo no ando con tanta vara, ni tratando de hablar bonito, no, la clara. Entonces, yo tengo dos balazos, uno cerca del ombligo, el otro como menos de una pulgada arriba del pene, me embarataron mi intestino, la vejiga. Entonces la vejiga me la dejaron, cuando me la reconstruyeron, a menos de la mitad y se me llena ahí nomás, entonces estoy meando a cada rato. Entonces déjenme un minuto, voy a mear. ¿Se acuerdan cuando salió ese caso de los shows del Neptuno? Fue cuando comenzaron a llamarle a la marihuana la misura. Porque como venía de la costa, incluso yo me acuerdo una vez, Alexis, yo tenía una cliente siendo abogado, comenzaba mis primeros, todavía no era licenciado en Derecho, pero como de tercer año podía litigar, había una mujer que se llamaba Sandra Down y vivía frente a la casa de Cebollón. Cebollón era el papá de Alexis, tenía un estanco, toda la vida tuvo un estanco, y frente a una cuartería de los costeños. Y llegué a cobrarle pues a la Sandra Down como abogado que no me había pagado defensa. Ese día yo vi a Alexis, cuando Alexis andaba perdido, empeñar un anillo así, miren, como de 2 onzas por 1 onza de coca. Y otro día que llegué a cobrarle, vi llegar a Brooklyn Rivera, ese que está supuestamente desaparecido, que para mí es puro gol, porque abastecía a la negra Sandra Down, que era mi cliente como abogado, de coca. Hay un montón de cosas en este mundo terrible. Vamos a entrar a lo del chele, pues, para que más o menos se den cuenta cómo es la jugada. La vez pasada no le pusieron mucha mente el caso de Lenin Cerda. Lenin Cerda traicionó a Tomás Borges. Lo viene traicionando desde hacía años, unido a Daniel Ortega y a Humberto Ortega. A Tomás lo tienen pegado por pisadera de chihuines, por muchas cosas.
Y Tomás sabe que lo tienen hasta la verga y Lenin lo traiciona. Y Tomás le echa el clavo a la Rosario. La Rosario siempre ha estado grosera conmigo, pero yo trasciendo a esto, birimbim, y se va para el Perú, creo que como embajador del Perú. Cuando él muere queda la mujer, la Marcela Pérez Silva. Daniel Ortega y Humberto Ortega siempre han querido sacar del juego a Tomás Borges. ¿Por qué? Daniel era un bombín, bombió 58 compañeros. Y Humberto era un negociante. Y quiero tocar este tema porque mi amigo, mi compañero de mil batallas, Irving Lario, lo tocó un día de esto y yo dije, mira Irving, voy a tocar ese tema. Antes de que yo toque el tema, quiero decirles algo. Yo no estoy ni contra los ricos, ni contra los empresarios. ¿Que fui marxista? Sí. Pero mi esencia yo no la he perdido. Muchos ricos sí la perdieron. Se unieron a marxistas izquierdosos para mantener sus ganancias. Y lo hicieron con Daniel Ortega después del 2006, que no me digan que es mentira. Pero Tomás Borges, un hipócrita, un demagogo, con unas tapas de chancho, un chagüite, y era el más popular de los 9 de la Dirección Nacional. Imagínense que a veces Daniel, que era el presidente, comenzaba a hablar en un discurso y la gente le comenzaba a gritar, Tomás, Tomás, para que hablara Tomás, sino que me digan que es mentira. O sea, los que se les olvidó o se hacen los olvidados, no agarren vara. Cuando comienza el problema estratégico del frente, en 75, el frente ya ha hecho acciones heroicas, porque fueron heroicas, dejen de verga, no quieran engañar a la gente. Como el asalto a la casa de Chema Castillo, donde un comando de 12 personas se toma la casa y hace que 25 compañeros de ellos lo saquen, entre ellos Daniel Ortega, Nortal Walton, y los jefes son Eduardo Contreras, Hugo Torres, Don Germán Pomares, Claudio Camión, ¿se acuerdan de Claudio Camión? Hilario Sánchez. La Eleonora Rocha, la tía que me acompañó, llegó hasta mi casa cuando le hacía la actividad a los niños, ahí como en el 2012, 2013, a los niños de Condega. La Vicky, que era la Leticia Herrera. Es más, era tan hijo de puta Lenín Serna en los 80, que una de las personas que participó en el comando que los liberó, que era la Olga Vilés, a quien le decíamos la tía, que fue la que llegó a mi casa 2014-2015 a la actividad de los niños que yo le hacía, criticaba algunas cosas de Lenin y la dirección por sus despilfarros, su vida de peor que un burgués. Cuando digo peor, es que despilfarraban lo que no era ellos. Entonces Lenin un día dijo, esta Olga le deberíamos dedicar
un andén. A la comandante Olga Vilé, que participó en el comando Juan José Quesada el 27 de diciembre de 1974, que agarraron rehenes y liberaron a Daniel Ortega y a Lenín Serna. Y el Lenín Serna, por las críticas de la Olga Vilé, dijo un día en un grupo, yo no sé si lo sabe la Olga Vilé, pero yo sí lo sé. A esta Olga le deberíamos dedicar un andén. ¿Sabes lo que es dedicarle un andén? O sea, a una calle le pongo el nombre de un muerto, de un mártir. Y Lenín Serna, en un grupo, entre los que estaba alguien con la cual tuve una relación de pareja, Urania Baldovíno, hermana de la primera esposa recién la revolución de Lenín, la Albamara Baldovíno. Entonces tuve una relación de pareja un tiempo. Y allí estaba, y Lenín dijo, esta Olga le deberíamos más bien de dedicar un andén. O sea, era preferible muerta y le ponemos el nombre a la calle, al andén. Lenín Serna, en los primeros días del triunfo. Osvaldo Palacio, bienvenido. Elvin Rodríguez, bienvenido. Entonces a veces me dicen, Chino, pero vos estabas ahí. No, es que yo era parte de la seguridad personal, yo era un gato. Pero lo vivía. Lenín, yo creo que la persona sin menos corazón de todo ese frente sandinista en el poder se llama Lenín Serna. No tiene corazón. No lo tiene. Eso que te estoy diciendo da muestra de la calidad inhumana de Lenín Serna. Fíjate que voy a contar algo. Y es feo porque es feo, pues. Yo por lo menos en la guerrilla, en la deserción se pagaba con la muerte. Entonces yo vi cosas, pues. El 13 de junio del 79, después de 3 días de combate, liberamos Yalí, San Sebastián de Yalí. Y ese mismo día salimos a caerle a San Rafael del Norte. La guardia se corrió y no combatimos, lo liberamos solo con la presencia. Regresamos para caerle a Condega. Y cuando regresamos, el jefe en ese momento de todos nosotros era Omar Cabeza. El segundo era Omar Yelen, el tercero Cristian Pichardo y Julio Ramos. Yo me acuerdo que cuando entramos a San Rafael, la gente nos salió a recibir el 13 de junio de 79. Y nos abrazaron, querían conocer a los guerrilleros. Ustedes saben que el pueblo nicaragüense nos consideró héroes a los guerrilleros. Es una verdad. Y entonces conocimos una muchacha, nos dimos unos besitos. Me acuerdo de la Azucena de la Briguera, nunca se me olvida, nunca la volví a ver. Entonces, cuando regresamos a Yalí para caerle a Condega, entonces a las 4 de la mañana, no, como a las 2 de la mañana, nos reunimos los guerrilleros, ya andamos en camiones, porque hemos liberado varias partes del país. Por supuesto, Eric Romero, tuve más de un mes en Estelí.
estuve en la tirada del tractor, bueno, más de un mes, Eric Romero. Tuve, no, un mes completo, porque los terceristas habían entrado el 9 de junio y nosotros entramos el 16 de junio y lo liberamos el 16 de julio. Claro que sí estuve en este list, preguntarle a cualquiera. Entonces, nos reunimos y vamos a salir en la madrugada para caerle a Condé y después a Estelí y hizo Marcabeza. Nuestra gloriosa brigada Santos López, vamos así, pero un individuo ha manchado las gloriosas siglas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, violando a una ciudadana de este poblado, y en consejo de guerra efectuado se decidió su ejecución. Bruno, y sacan a Bruno, yo no sé de dónde habían sacado esposa, amarrado con las esposas, con una pañoleta roja y negra, y miramos a Bruno, un viejo combatiente. Entonces, en la guerrilla había que pedir permiso para jalar. Y ya no digamos para casarte, era un show. Tenías que ser santo. En la guerrilla es ser una orientación. Eso que era marihuana, mentira. La guerrilla. No los combatientes de la última insurrección. Eso era otra cosa. Y entonces, y sacan al Bruno enchachado. Y era de la columna de Julio Ramos. Y el jefe de Marcabeza, procédale. Y él ante todos nosotros, el Bruno, un guerrillero viejo, acusado que la mujer dijo que la violó y esto y lo otro. Y él ante todos, como casi 200 guerrilleros. Comienza a llorar el Bruno, que no, dése vuelta, no sea cobarde. Me acuerdo que le dice Julio Ramos, ya murió. Y le dio vuelta y pum, le pegó el tiro en la cabeza, en la nuca. Y cayó y comenzó a brincar el cuerpo así, feo. Entonces le dieron a Rigo Caremalo, anda a rematarlo que está sufriendo, pum, y lo remató. Entonces, cuando yo analizo eso, delante de todos nosotros, fue fusilado Bruno y lo mató Julio Ramos. Y para nosotros fue correcto, porque el objetivo era sembrar un precedente que nosotros no éramos igual que la Guardia, que éramos guerrilleros, pero te estoy hablando un 13 de junio. Un mes y 3 días antes de liberar Nicaragua, en Yalí. Y se le fusila de esa manera, delante de todo, como 200 guerrilleros. Y para nosotros, bien fusilado. ¿Porque qué? Puso en riesgo el prestigio de los guerrilleros, que éramos santos, que había que ser como los santos. Y de repente fusilamos un guerrillero porque violó a una loca, que después descubrimos que era loca. Y Daniel Ortega viola a su hija. O sea, qué hijo de putada con Daniel, que fusilamos a un guerrillero que tenía más de un año de ser guerrillero como era Bruno. Y yo digo fusilamos porque el frente, pero el que lo fusiló fue Julio Ramos. Ahí en la plaza de Yalí a las 3 de la mañana. Para sembrar un precedente y porque no hemos triunfado todavía. ¿Y dónde lo vamos a echar preso? Entonces se decide fusilar a Bruno por violar a la loca,
que ni la conocía. Yo me acuerdo que Bruno gritaba, ella se quiso acostar conmigo. Yo no sé si era verdad, ¿verdad? Toda la loca decía que la había violado. Y se le fusiló, porque nosotros no éramos igual que la guardia y eso. Y de repente te encontrás que fusilaste a un guerrillero que combatió en decenas de combates contra la Guardia, que Daniel Ortega no ha combatido todavía contra la Guardia y que viola a su hija o a su hijastra. Y hay que perdonarlo y hay que aguantarle y un montón de come mierdas. Dejan pasar la violación de Daniel Ortega porque es el líder. ¿Qué es esa mierda? A ver, explíquenme. ¿Ustedes qué? ¿No hubieran tomado la decisión de este chino de actuar contra esos hijueputas por este tipo de cosas? Explíquenmelo. Díganmelo. Ahí se fusiló a Bruno el 13 de junio de 1979, antes que entráramos a Condé y después de Estelí, en la última insurrección. Y ahora hay que cubrirle las violaciones a Daniel Ortega, no solo de la Zoila América, de la Junior Flores, de la Xochitl Campos, que ni siquiera reconocen los hijos. Por favor. Yo dije que este video iba a estar complicado, pero está complicadísimo. Entonces, a mí la vergüenza más grande que yo siento como guerrillero viejo es ver unos 4 pendejos que su ignorancia es increíble, su mediocridad es inmensa, y que sientan que Daniel Ortega es un héroe. Increíble, ¿verdad? No, es doloroso. Es doloroso. No joda. Y si no, que me diga alguien que estoy mintiendo de los guerrilleros que estamos ahí. Están los González, ahí están los Blandones, ahí está Omar Cabezas. Bueno, Omar Cabezas el otro día alguien muy idiota. Omar Cabezas yo lo quiero mucho, mucho, mucho. Y a la Judith ya no digamos, su esposa. Ojalá no le cree daño con lo que estoy diciendo porque es italiana. Pero Omar tiene desde como el 2016 de estar con Alzheimer. El otro día sacó ¿Dónde están estos? Y sacaron Omar. Tiene años de estar con Alzheimer, pendejo. Y a mí Omar lo que me dijo, no lo voy a decir aquí, pero si Omar estuviera bueno, estuviera apoyándome. Me estuviera apoyando. Me llamo Enoch, como guerrillero. Gracias a Omar. Él me puso Enoch. Vieras cómo duele. Ustedes no saben lo que duele. Duele, pero duele mucho. Y mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a hablar de... Nada, Bayardo ahí está viviendo la vida cagada de la risa. Voy a hablar de eso. Fíjate que me acordaste. Déjenme ir al baño. Ya saben, ya les dije. Mi vejiga me la reconstruyeron por los balazos y es menos de la mitad y se llena ahí nomás. Ya vamos a hablar de Bayardo, pues. Yo no quería hablar de
Chepelión le decíamos en la guerrilla. Ña, ña, ña. Vaya. Entonces, pregunto, fusilamos a Bruno, y no digo que yo le pegue el tiro, pero digo fusilamos porque era parte de la organización. Liberamos a Yalí, el mae se coge a la loca, se le acusa de violación, Bruno, un guerrillero viejo, y como nos encontramos las tres columnas, la GPA, que era la de Julio Ramos, la César Augusto Salinas Pinel, que era la mía, y la Bacho Montoya, que era de Omar, las tres las fundó Omar. Y se le encuentra culpable de haber violado a la loca, pues. Entonces se decide fusilarlo. Se fusila delante de todos nosotros. A Bruno, 13 de junio del 79. Y se fusila a alguien para sembrar un precedente que no somos iguales que la Guardia. 13 de junio del 79, Bruno fusilado y se le enterró ahí en la plaza, porque ahí se quedó tirado porque íbamos a caerle a Condega, y se fusiló y salimos, y lo fusiló Julio Ramos por violador. Y Daniel Ortega sale violando a su hija. Y es héroe. Y hay que aguantarlo como secretario general, como presidente, un hijo de puta que violó a su hija. O sea, a su hijastra, pues. Gretel Hansel, bienvenido, Rojintero, Ramiro Cuadra, Ronald Rizzo, Osvaldo Castillo, Magda, ¿qué pasó, mi amor? Lurwin, Gaitán, Bayardo Hurtado. Entonces, puta la, pues. ¿Moral dónde? Y no me van a decir paja, porque estaba ahí. Yo estaba ahí. Bayardo siempre fui un cabrón. Tuve una experiencia personal que por respeto a una compañera no voy a decir qué fue. Porque independientemente de lo que pasó, se juntó con mi actual esposa y luchó por mi libertad. Pero sí, se dio una situación de Bayardo con una de mis esposas. Yo me he casado 3 veces. Bayardo fue el primero que dijo: lo mejor que tienen los burgueses son sus mujeres.
Yo creo que no voy a llegar ni a la mitad de lo que tenía planteado por las preguntas. Bueno, yo les dije que no tenía un plan, pero tengo en puta que decir, pero nada, vamos a irnos con las preguntas. Hoy va a ser de las preguntas. Bayardo era un cabrón. Un renco más chiquito que él que le pegó un turcazo ahí donde fue la casa de los Mejigadoy, ahí por el Inter, Los Antojitos. Porque la casa donde él vivía era en Los Tefel. Y el maestro le reclamó y le pegó un turcazo a Bayardo, al renco Tefel. Y Bayardo se le cogía a la mujer a cualquier compañero porque era comandante de la revolución. Y muchas mujeres se metieron con él, no porque lo que hicieran o era bonito, si era feo, ese guaputo, unos dientes eran de maíz rocamel, sino porque era el comandante y como que era una obligación. Y yo tuve mi experiencia con eso. Y ya les conté la historia con la poeta Terán, que era su esposa, y que se la andaba cogiendo Joaquín Cuadra, y había un pleito ahí, hasta salió una hermana mía de crianza que supuestamente vivía con Bayardo. Hay tanta cosa pues que conozco. Lenin me puso a cagar porque sabía todo. Me hizo hacer un informe a mano porque estaba con mi nombre y firma, Lenin Cerda, por ese pleito de los calzones de la mujer de Bayardo, la poeta Terán. Siempre tiraba churritos de vez en cuando. Pero el verdadero poder en realidad eran esos cuatro: Humberto, Bayardo, Daniel y Tomás. Daniel o Tomás, otro corrupto, pisador de chihuina, mentiroso, demagogo, le tiraba unos chagüitas al pueblo y el pueblo se ensalzaba. Hijo de puta, Tomás Borges. Ahí no hay uno para componer otro. Fíjate que yo pienso, y se lo voy a decir claro, si a mí me tocara apoyar, bueno, el otro era un pendejo, que lo tenían casi como fundador, que era Víctor Tirado. Me vale pelero, Víctor Tirado, que vivía con la Ana Lorena Rondón, mucho más joven que ella, un culo, yo no sé cómo ese viejo, pero bueno. Pero si un día me dijeran a mí, ¿a quiénes del Frente Sandinista apoyarían? Por honesto, a los cuatro que nos mandaban. ¿Quién eran los cuatro que nos mandaban? Es que los miraban como verga. Jaime Willow, Luis Carrión, Carlos Núñez y Henry Ruiz. Los cuatro eran honestos, no eran ladrones, no eran hijos de puta. Tenían los otros, el Tirado, que lo tenían ahí, y los cuatro del poder. Pero esos cuatro, Jaime Willow, Carlos Núñez, Luis Carrión y Henry Ruiz, nunca mandaron ni verga. Y entre esos cuatro, los tres de la tendencia proletaria, que era Carlos Núñez, Luis Carrión y Jaime Willow. Un día vamos a hablar de eso, de las tendencias y de la bandidencia. Fíjate que Irving Lario, un día de esto yo no lo quería tocar, pero él dijo, eso se miraba desde antes y los pleitos que antes teníamos.
sobre todo en 77. Es que es cierto, esa tendencia tercerista es la tendencia criminal, la tendencia biznera, y al final se sobrepuso en el frente y sigue mandando en el frente. Y Lenin, que se convirtió en un traidor de Tomás y de su propio compañero, y no porque Tomás haya sido lindo, un hijo de puta también. Sí, tres tendencias, pero la de los delincuentes era la tercerista. No, es que increíble. A veces vieras cómo me duele. ¿Saben por qué me duele? Porque parte de mi adolescencia y toda mi juventud se la dediqué a esa lucha. Duele. Y duele mucho. Porque yo sí viví eso, como lo viví Irving Lario, lo viví Irving Dávila, el mismo Antenor, otro hijo de puta. Ya ni siquiera les platiqué cuál era la línea que traía. No, hombre, eso ahí hay un rollón. Es un sistema, Osvaldo. Es un sistema. Aquí que Daniel decidió, la Chayo es la que menos manda. La Chayo es una segundona que la mandan a cumplir misiones para echarse los clavos ella. Y los comandantes quedan de a verga, son los buenos ante el sandinismo histórico. No, es que Camilo era diferente. Camilo era muy diferente. Muy, muy diferente. Más bien creo que si Camilo ha existido, hubieran tenido algún freno, aunque era el menor. Pero el hijo de puta tenía una ascendencia ante la militancia histórica muy buena. Tenía valores diferentes. Imagínate que allá por el 76, cuando expulsan a Humberto del frente, Carlos Fonseca le manda a decir ambicioso y que por eso lo expulsan. Porque hay gente que le gusta hablar tonterías, pero yo no conocí dentro del somocismo a alguien más santo que Carlos Fonseca. Carlos Fonseca era un santo. Que estos se cagaron en toda la vara, eso es otra cosa. Pero no va a negar que Carlos Fonseca era un santo. Imagínate que Carlos Fonseca prohibió la música ranchera mexicana que se oyera en la montaña, en los campamentos, porque denigraba a la mujer. Eso, ranchuda, chancletuda y eso de los mexicanos. Entonces el maestro prohibió en la guerrilla que se oyera la música mexicana, porque denigraba a la mujer. Así era, Carlos. O sea, que los que vinieron a traicionar esta mierda son los Ortega, este poco de hueputa con Tomás y el otro. Germán Pumares, voy a contestarle a Jorge Lenín Peña. Germán Pumares fue GPP toda la vida, pero lo capturan en Honduras. El poeta Rafael, ¿cómo es el apellido de Rafael? El poeta, pues, que tenía una mano inhabilitada, era el regional del frente en Honduras, porque había un regional en cada país.
y prácticamente hizo poco para liberar al Danto cuando lo capturan en 78 en Honduras. Entonces los terceristas se pusieron las pilas y con el nivel y el prestigio de Pancho, que hacía el seudónimo de Herman Pumares, logran sacarlo de la cárcel en Honduras. Y es cuando se forma la columna Oscar Turcio. Entonces lo liberan. Entonces el Pancho se hace tercerista porque los EPP no pudieron liberarnos. Los EPP, que era mi tendencia, y fue la tendencia de toda la vida. Entonces él siempre fue EPP. Junta de Tomás. Y en 1979 entra a Nicaragua con la columna Oscar Turcio y la primera acción que hacen es tomarse el Jícaro en febrero del 79. O sea que Pancho le decíamos, ¿no? Yo lo conocí, soy amigo de sus hijas actualmente. No sé por qué me hacen barra. Entró en Nicaragua en enero y en febrero se da la toma del Jícaro. Y ahí triunfaron, descachimbaron a la Guardia ya como tercerista. Pero él toda la vida fue EPP. Pero él se arrecha con la EPP cuando cae preso en Honduras y prácticamente Rafael Mairena, ya me acordé, que era el regional del frente en Honduras, casi no hizo nada por liberarlo y los terceristas lo liberaron. Ahí se hace tercerista en enero del 79 y entra a Nicaragua y su primera acción es en el Jícaro en febrero. Y después muere en Jinotega, pues. Ahí sí fue una estupidez de él, porque nosotros nos reunimos con él a inicios de mayo y hasta nos dijo cochones, hijos de puta, no quieren combatir. Andaban ya la onda tercerista en la cabeza. Y nos fuimos con él, nos invitó y nos fuimos. Bueno, contarles otra cosa tampoco es leal. Y murió en Jinotega, pues. Nosotros no quisimos ir con él y nos dijo cobardes, cochones nos dijo. Pero yo creo que por primera vez Pichardo tuvo la razón, que era un cobarde, por cierto. Ahora es Contralor de la República, Cristian Pichardo. Toda la vida fue EPP, hasta el final se hizo tercerista. Porque me está preguntando sí o no. Bueno, voy a tener que cortar porque lo que te traía no era esto. Y lo voy a tener que hacer mañana. Porque lo que traía no era esto. Pero como se convirtió en... tuve que contarlo. Zunilda Tellería. Bienvenida, doña Zunilda. Retortijo, Relenín Peña, Dulce María, Don Omar Osvaldo. Bueno, entonces, nada, esto era lo que íbamos a hablar, pero bueno, se convirtió. Pero bueno, me parece interesante, pues, la pregunta y la respuesta. Creo que deberíamos hacer más programas de este tipo, de preguntas y respuestas. Yo siempre les digo, preguntas y respuestas, y nadie me pregunta. Pero hoy me salieron preguntas y respuestas.
No, eso es mentira. Eligio Altamirano, él se llamaba Eligio. En el 92 lo echamos preso. Y digo lo echamos porque ahí sí yo participé. Los considerábamos que eran los traidores, Ariel Orío, este Maje, Carlos Cuadra, creo que hasta el del MAP, Isidro, y por la parte de lo que se consideraba derecha, estaba Enrique Dreyfus, Enrique Bolaño, por eso siempre he desconfiado de Enrique Bolaño, un día le voy a platicar. Eh, todos los partidos los echamos presos en el 92 y la orden de Lenin y de Tomás, que eran traidores, y echamos preso a Eligio Altamirano, se llamaba Eligio, pero en realidad era Elí. Y echamos preso a Ariel Orío. Esa es la pelota, Ariel todavía está vivo, Eligio ya se murió. Pero no es así como vos decís. Eso es falso. Más bien lo echamos preso. Alan Zambrana. Correcto, no era Alan Salmerón. Alan Zambrana. No, hombre, eso es mentira, Jorge Lenin. Nada de millones. ¿Y quiénes eran, Eric Romero? Decime quiénes eran. Sí, es que las CAU eran como el movimiento sindical. Comité de Acción Sindical, creo que se llamaba. De Acción Unificación Sindical. Sí, ahí estaba Alan Zambrana. Ah, Javier, ahí está en Nicaragua cubriendo sus negocios, haciéndose el pendejo. Javier Carreón. Sí, Eri Romero, decime quiénes eran. A lo mejor sé. Sí, el Comité Obrero y no sé qué vara. Yo lo conozco. Yo soy de todo ese rollo. Pero varios de esos que vos estás mencionando eran agentes de la seguridad. Fíjate que no sé, loco. Verga, verga. Eri Romero, con todo el pesar del mundo, no te puedo decir ni sé quién eran. Y eso estábamos en guerra, eso era guerra de verdad, y vos lo sabés. Sí, yo conocí a todos ellos, a Alan, y me acuerdo del Mor. ¿Te acordás de eso, Mor? Que habían sacado un periódico que se llamaba Avance.
Un abrazo al Chile, ya ni me acuerdo cómo era, a Lenín, pues, Eric Aguirre Aragón, no, ya ni me acuerdo cómo era que le decíamos, el Chile, el Churi, no me acuerdo. Ah, no, el Capi Rosales, ahí está, viviendo la vida tranquilo, mató a la mujer, dijeron que se suicidó, pero es que lo encontraron haciendo el trencito con el primer procurador de la República, ¿cómo es que se llamaba este pendejo? Cuando triunfó Daniel en el 2006, ahí lo encontraron haciendo el trencito. Y güey, la mató a la mujer, el cabrón. Estaba de asesor de la corte, el 8. Yo estuve ahí a inicios de 78, se dio una toma en el Gabriel y nos pegaron una turqueada. Y de Chiripa yo había bajado de la montaña a determinadas circunstancias y me fui a meter ahí de rilloso. Casi me quiebro en el banco en el maestro Gabriel. En esa misma calle ibas a salir a un colegio de Santiago que quedaba ahí en San Luis La Reinada, que se llamaba el San José. No, el San Antonio. Hernán Estrada. Correcto, con ese lo encontraron haciendo el trencito. Bueno, nos vemos porque mi plan era otro, pero me salí de la línea. Pero tenemos bastante, por lo menos tenemos para hacer unos 3 videos con el material que tenía hoy. Así es que me despido. Me dejaron más de la mitad del programa sin poner a hacer con tanta pregunta. Así es que tenemos bastante para el próximo programa. Ya me imagino el poco de perro, porque donde tengo 4 o 5 mil seguidores en YouTube y hablando paja, defendiendo a Daniel, que Daniel no tiene nada que defender, es una rata. Así es que desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Ahí van a ver las tonterías que van a decir. Son 5 pendejos y que tienen como 10 perfiles cada uno de la famosa guerrilla virtual acabándome. Pero ya la gente sabe quién es el chino Enoch. Nos vemos en la próxima. Abrazos y que viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Daniel, Zapera, Chayal. Que se rinda. Tu madre.